La Iglesia, a través de nuestra historia política y republicana, digamos que ha sido en alguna forma un expectante un poco al margen de los hechos políticos, salvo con excepciones. ¿La teología de la liberación intenta cambiar eso o ha cambiado eso? Bueno, la teología de la liberación no es propiamente un discurso político, es un discurso teológico, ¿no? Tal vez una de las cosas más importantes que todo el mundo reconoce en América Latina como aporte de la teología de la liberación es que en un momento en que las dictaduras campeaban en el continente, había la audacia de recordar los temas de la injusticia social y el tema de los derechos, ¿no? En ese sentido, la teología de la liberación es un movimiento que contribuyó a la democratización del continente y que contribuyó además poderosamente, juntos con la pedagogía del oprimido, a los procesos de construcción de ciudadanía en el país, ¿no? Por eso es que en algunos lugares la teología de la liberación fue vista como algo peligroso, ¿no? Y le costó la vida a obispos, sacerdotes, religiosos, ¿no? Se decía que un ala de la teología de la liberación identificaba el socialismo con el cristianismo. ¿Era válida esa comparación en ese entonces o en la actualidad? Bueno, en realidad hubieron varias corrientes, ¿no?, de la teología de la liberación. En el caso de Chile, por ejemplo, efectivamente hubo un movimiento de cristianos por el socialismo que identificaba lo que se llama teológicamente la construcción del reino de Dios con el socialismo, ¿no? Y en algunos casos, en el Perú hubo una carta muy importante que se llamó Justicia en el Mundo, una carta de los obispos, que señalaba que la reforma agraria, ¿no?, era una forma de construir relaciones de fraternidad, de justicia que aproximaban la sociedad peruana al reino de Dios, digamos, ¿no? Pero no hubo nunca, en sentido sistemático y teórico, una equivalencia entre socialismo y teología de la liberación. Lo que hubo es más bien la utilización del aparato metodológico de las ciencias sociales, que en ese momento tenían una influencia muy fuerte de básicamente las corrientes marxistas, ¿no? Pero nunca hubo una identificación neta entre teología de la liberación y socialismo. Lo que pasa es que en las prácticas sociales del continente en los años 60-70, los movimientos de cambio y de reforma o de revolución venían impulsados desde el lado socialista, y ahí había muchas confluencias en el lado más de la práctica, digamos, pero no había una equivalencia neta, ¿no? Pero digamos que muchos padres o sectores de la Iglesia apoyaron la reforma agraria de Velasco Alvarado. Bueno, en el caso del Perú fue la conferencia episcopal, ¿no? No fueron sacerdotes u obispos aislados, ¿no? Fue toda la conferencia episcopal, es decir, la Iglesia como cuerpo institucional, ¿no? También recordemos que eran épocas en las que muchos de los obispos o venían de ser misioneros extranjeros que trabajaban en las zonas más pobres del país, u otros eran peruanos que conocían bien la realidad, ¿no? Entonces, la mayor parte de ellos con una formación humanística muy importante, muy valiosa, sea en los seminarios de Perú o sea también en Europa. Entonces, había también una formación ilustrada, digamos, de los obispos, cosa que últimamente no acontece tanto, ¿no? Claro. ¿Hay alguna identificación entre la política y la religión? Algunos la emparentaban a través del carácter mesiánico. Por ejemplo, las religiones tienen un carácter mesiánico, pero la política también. Por ejemplo, un candidato o alguien que trasvasa la línea de la política y la religión. Eso, digamos, puede estar dentro de la conducta, el carácter de la Iglesia. Bueno, lo que ha ocurrido es que, digamos, históricamente han habido regímenes políticos teocráticos, ¿no? Es decir, que basaban el poder de lo político sobre una concepción religiosa. Recordemos que San Agustín hablaba de la teoría de las dos espadas, ¿no? La espada celestial y la espada terrena, y lo que decía era que la espada celestial, la espada religiosa, digamos, el poder religioso, gobernaba sobre el poder político, ¿no? Sin embargo, la Revolución Francesa, concretamente, ¿no?,
plantea un serio cuestionamiento al rol que la Iglesia cumple o que la religión cumple en la política, ¿no? Recordemos que la Revolución Francesa no solamente es la revolución contra el poder monárquico, sino también es contra el poder de la Iglesia, ¿no? Así como se decapitaron aristócratas y monarcas, se decapitaron también obispos, ¿no? Y no se salvaron en el caso de la Revolución Francesa ni las estatuas. Uno va hasta ahora a las iglesias francesas y encuentra a los santos decapitados, ¿no? En sus cabezas, ¿no? Porque había una mezcla muy profunda entre religión y política. Y en el caso de América Latina, no olvidemos que el poder político llega de la mano del poder religioso, o sea, la cruz y la espada llegan juntos, ¿no? En América Latina, digamos, ha habido muchos padres y obispos que han perdido la vida básicamente por su lucha a favor de los más pobres. Sí, como había obispos y corrientes eclesiales que han estado también sumamente comprometidos con el poder, ¿no? Recordemos que Argueda... digamos que Balaguer estuvo un poco más al lado de Franco que de España. Bueno, que de los republicanos sin duda, y que el Opus Dei jugó un rol justificador de la violencia, ¿no? Y de la dictadura española, o sea, eso es un caso sumamente conocido. Y en el caso peruano, digamos, no olvidemos que la primera constitución del país, ¿no? En la declaración de la independencia, va de la mano de la presencia de obispos, ayudando a redactar la constitución. Y luego en el caso del Perú, recién es con la constitución del 79, que hay una separación formal entre la Iglesia y el Estado, porque antes de la constitución del 79 existía una institución que se llamaba el Patronato Regio, por la cual los presidentes de la República podían vetar o proponer quién era el obispo de una diócesis, ¿no? Recién con la Constitución del 79 desaparece esa injerencia del presidente de la República en el nombramiento de obispos, ¿no? Sin embargo, hay ciertos discursos y ciertas prácticas, ¿no?, que buscarían hacer confluir la religión y la política, tanto en su versión estrictamente religiosa como en su versión, digamos, laica. Por ejemplo, en la primera versión religiosa, ¿no? No olvidemos que muchos de los símbolos políticos en el Perú están marcados por la alianza religión-política, ¿no? Por ejemplo, los ministros en un estado laico, aconfesional, no juramentarían delante de un crucifijo de una Biblia, y ahora lo hacen, ¿no? ¿Qué pasa si el ministro es evangélico o si el ministro es no creyente, ¿no? Igual simbólicamente lo tiene que hacer. ¿Y qué ocurre cuando, por ejemplo, se hace un juramento de esa naturaleza que éticamente no se está dispuesto a cumplir, ¿no? Entonces, por el contrario, ahí hay un desgaste, ¿no? Porque se proyecta la imagen de que la religión y la política van juntos, y en la práctica la responsabilidad política va completamente divorciada de las convicciones religiosas o de fe que se tengan. Claro, digamos, la socialdemocracia cristiana chilena apoyó a Pinochet para encumbrarlo de una manera, para sostenerlo socialmente, ¿no? Sí, aunque recordemos que en Chile también el cardenal Silva Enríquez, ¿no?, que era el obispo primado de Santiago de Chile, ¿no?, tenía una confrontación abierta como defensor de los derechos humanos con Pinochet. Y entonces lo que ocurría es que el 11 de septiembre de cada año, cuando Pinochet celebraba la derrota de Allende, por un lado uno tenía en la catedral al cardenal Silva Enríquez celebrando con los deudos, y tenía un obispo del Opus Dei celebrando en una capilla privada con Pinochet, ¿no?, que son estas contradicciones en las que se incurre cuando la religión oficialmente se mezcla con la política. Lo deseable en un Estado democrático es que haya una separación de poderes y que no haya una injerencia en una y otra, y creo que es parte del desafío que tenemos, por ejemplo, en el Perú, ¿no?